Los próximos 10 y 11 de enero van a presentarse aquí en París dos películas documentales de la realizadora Christine Seguesín, rodados en Argentina, país que frecuenta desde hace más de 15 años. El primero de ellos es Avenida Rivadavia, una película que condensa la historia de la sociedad argentina a través de los personajes de esta avenida considerada como la más larga del mundo. En Historias de la Llanura, sin embargo, nos lleva a La Pampa, a la localidad de Colonia Hansen, donde el cultivo extensivo de la soja transgénica ha acabado con su modo de vida. Y precisamente para hablarnos de estas películas y de su trayectoria como realizadora y en el teatro, Christine Seguesín ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Christine. Buenas tardes, gracias por invitarme. No, es un placer tenerte aquí con nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en el Principado de Liechtenstein en 1969, pequeño país atrapado entre Suiza y Austria, pero que posee el PIB más alto por habitante del mundo. ¿Cómo se siente, Christine, uno naciendo en un país que solo tiene 160 metros cuadrados? Kilómetros cuadrados, perdón. Kilómetros, sí, si no sería Demasiado. un poco pequeño. Es como vivir en un pueblo cualquiera, solo que este pueblo es un país. Así hay como una búsqueda de identidad de la gente más fuerte, porque siempre estás cerca de una frontera, siempre ves al extranjero, la Suiza, Austria, cada día cuando abrís la ventana ya ves la Suiza, digamos, es algo bastante particular. Cuando vas a comprar el pan, imagino que te cruzas con el príncipe o el primer Casi. ministro. Sí, siempre te cruzas con alguien. Sí. Vas a realizar estudios de teatro y de cine en Viena. Tu primera pasión fue el teatro, imagino, ¿no? ¿O no? Los dos. En Viena estudié teatro y cine y trabajé a la vez en teatro y en cine. Y después me fui a París y ahí tenía que elegir porque los estudios son bastante, en Francia es como dos mundos separados y elegí teatro. ¿Cómo fueron esos años en esa gran capital que es Viena, de un pequeño estado también? Austria no es un gran país tampoco. Sí, es un estado bastante pequeño hoy, pero siempre hay esta mirada atrás del gran imperio austrohúngaro, y ese pasado queda bastante presente, que cuando yo fui, Viena sufrió un poco de esta pérdida de ahora es una pequeña capital de un país que es bastante pequeño. Pero yo me fui en el 93 y las cosas ya cambiaron en estos años. Hay un buen movimiento de arte contemporánea, de danza también. Se pasan muchas cosas ahora que en los años 90 ya fue más, mirada atrás fue más presente, me parece. En París, Christine, vas a trabajar como directora de escena, de teatro y también en la ópera. ¿Cuáles fueron las razones que escogieras París y no Viena o Berlín para trabajar en el cine? Ya casi me fui por Berlín. Finalmente, París siempre, quiero París. Es una ciudad que, como mucha gente, que es muy atractiva y que me encantó. Al inicio vino por un año. Y después pensé regresar a Viena, pero bueno, después me quedo y ahí estoy siempre. Acá. Christine, en París vas a colaborar en puestas en escena de ópera, como decíamos, con grandes nombres de la escena, como Jorge Lavelli, el argentino, o Luis Pascual, el catalán. ¿Fue Jorge Lavelli quien te dio a conocer la sociedad argentina? No, yo vivo con un argentino, ella vivió con un argentino en esa época. Conocí a Argentina sí, a través del amor. Y después fue casi un azar que trabajé con Jorge Lavelli también, Alfredo Arias también más tarde como asistente. El amor es la mejor academia de lenguas, ¿no? Creo que sí. Se aprende muy fácilmente. Sí, bueno, mi español es un poco así salvaje, nunca aprendí, nunca tomé en clase. Así me gustaría es un poco tener salvaje. Mi alemán no es tan bueno, seguro, como tu español. Como realizadora has trabajado en varios documentales, en particular uno sobre Stefan Hessel, se llama Una historia de un compromiso, sobre este héroe de la resistencia francesa que nos sorprendió con su pequeño libro Indignados. ¿Cómo era Stefan Hessel? Falleció, desgraciadamente, Stefan Hessel hace un año. era un muy gran hombre que ahora
es conocido en el mundo entero gracias a este pequeño libro. Pero ya antes fue conocido con el movimiento por los sin papeles de la iglesia de San Bernard, que fue ¿en qué año fue? En el 90. En los años 90, y hablaba en la radio también, y tiene toda su trayectoria de resistente, de embajador, y después yo hice la película, la hice antes que fue tan conocido, antes del pequeño libro. ¿Cómo era él? ¿Era alguien un simple? gran hombre, con un compromiso sin faltar nunca, ¿no? En esta época, la película la hicimos en el 2008 y fue con mucho compromiso por la causa palestina. Hicimos un viaje juntos, fuimos en los territorios ocupados y fue muy impresionante la relación que tenía con la gente, la lucha como por un Estado palestino, por los derechos humanos. Siempre fue su compromiso por los derechos humanos, ¿no? Este Gesell nos ha dejado, pero sigue habiendo razones para estar indignado, ¿no? Sí, claro, siempre, ¿no? Cada vez más. Cuéntanos, ¿cuándo viajas a Argentina por primera vez? Ya hace más de 20 años fue la primera vez. ¿Qué impresión te causó ese país tan diferente de Liechtenstein? Tan diferente, tan grande, digamos. Es el contrario. Claro que me llamaba la atención, son los grandes espacios, pero más que todo lo que es interesante en Argentina es como la mirada hacia Europa que tiene la sociedad argentina, que son todos... son descendentes de italianos, españoles, de europeos, y esa presencia de Europa es muy llamada mucho la atención. Es como una Europa, pero todo es mucho más enorme, ¿no? También en los sentimientos, la gente, bueno, es un poco fácil decir esto, pero también es como un espejo de Europa que deforme un poco lo que pasa también acá en Europa. Borges decía que Argentina es un país del extremo occidente. Eso. Buenos Aires quizás es una ciudad más europea que muchas ciudades de Europa. Eso, sí, claro. También se siente en la arquitectura que es muy cerca de la arquitectura parisina, con el Art Nouveau, que es muy presente en la arquitectura. Avenida Rivadavia, tu documental de 2010, empieza como la avenida, en la Plaza de Mayo, con una manifestación de las madres, que ya son indisociables de la Plaza de Mayo. ¿Cómo fue ese encuentro con las madres de la Plaza de Mayo? Para mí es lo que me llamaba la atención siempre es cómo pasa el tiempo o no pasa el tiempo en la Argentina, que las cosas quedan y las madres desde el 66 están rodeando y siempre quedan cada jueves, siguen para luchar por los derechos y las cosas no se resuelven, y quedan y durante años y años este pasado queda muy presente y se ve en la imagen de la ciudad. Y eso fue como el inicio de la película, de ver como siguiendo una avenida que va a través de toda la ciudad, que encuentras el pasado, encuentras el presente, por supuesto, la sociedad actual, pero también el pasado, que queda muy presente siempre a través de la gente, a través de los lugares. No es por casualidad que la primera entrevista la haces a un relojero. Sí, el tiempo está presente. Eso, claro, porque es un cruce geográfico, pero también es una película sobre el tiempo, justamente esta relación con el tiempo de la Argentina, que el pasado queda presente hoy. Ese tiempo lo sentimos en tus entrevistas con esos enormes silencios que en la radio no podríamos hacer. Claro. ¿Cómo se comportaba la gente cuando les pedías que se quedasen en silencio? No pedí a la gente, no. Fue así como... Claro, tal vez tengo una manera de hacer las entrevistas que en un silencio que
cree un ambiente de silencio, digamos. También me interesan los silencios, que lo que pasa, lo que se ve en un rostro cuando la reflexión, el pensamiento, que también no solo es en las palabras, pero también en el silencio. Silencios que crean una tensión también, ¿no? Sí. Tensión dramática. Sí, sí, sí. Que también en esta relación con el pasado, que dice muchas cosas, ¿no? de lo que pasó. En uno de los testimonios, el personaje nos lleva a los años negros de la detención arbitraria, de la tortura, de la desaparición forzada. ¿Sentiste todavía el miedo que sufrió esa gente en aquellos años 70, terribles? Sí, es como son presentes las madres también, son traumas que no pasaron, son como, para mí hay como 3 momentos que, hay mucho más, pero como 3 momentos que me parecen muy importantes en la historia reciente de la Argentina, que es la inmigración, entonces esta ruptura geográfica de alguien que viene, empieza una vida completamente nueva en un nuevo país, y la última dictadura que no pasó ahora, desde el rodaje de la película había los juicios y todo, ahora ya la condena es más, de Videla, por ejemplo. Sí, pero en el momento del rodaje no hubo. Y después la crisis del 2001, que fue también una ruptura muy violenta, que mucha gente que se quedaron en la calle. Terrible. Tu segundo documental, que presentas el 11 de enero en los locales de la Sociedad de Autores aquí en París, lo ruedas en plena Pampa. ¿Cómo llega a tus oídos el desastre ecológico y económico para algunos de la soja transgénica ahí en Colonia Hansen? ¿Cómo te das cuenta de eso? Fue durante el rodaje de Avenida Rivadavia, fue en el 2010, fue un año en el cual el precio de la carne dobló. Y la gente se queda como la carne es muy importante en la Argentina, es algo de... como fue por la primera vez que la gente no sabían cómo hacer por comer y también el precio dobló y la calidad de la carne bajó, y así empezó a investigar y encontré este desastre de la soja transgénica que tomó todas las superficies de campos, ahora son una gran parte son ahora cultivados de soja transgénica para la exportación. Un argentino sin asado, un argentino no puede sobrevivir. No. Y no solo los argentinos, ¿no? ¿Cómo sentiste la gente que queda todavía en Colonia Hansen? No queda mucha gente, ahora es un pueblito, hubo en su tiempo 200 habitantes, siempre fue muy pequeño, y ahora se quedan 3, porque no había más trabajo, porque no hay más animales, no hay más otros campos, son superficies enormes de soja, y la soja no necesita mucha mano de obra, y así no hubo más trabajo y la gente se fueron a otros pueblos y ciudades más grandes. Curiosamente, el bar donde empieza tu película se llama Dólar. Sí. Somos víctimas quizás todos del dólar. Eso, claro, es muy casi una metáfora, un azar. Fue buscando mucho tiempo un lugar donde contar esta historia de la soja transgénica y el desastre ecológico y sanitario que es este cultivo, y me toma mucho tiempo encontrar un lugar, y este lugar fue ideal, con un bar y una pequeña escuela que queda ahí con 10 alumnos, chicos, y es como una mini sociedad, pero que tienes el obrero, tienes el propietario, tienes todo para contar una sociedad, lo que pasa en formas mucho más grandes en muchos lugares. Además, en Paraguay y en Brasil también tienen esos problemas. Y ese silencio también en este documental. Sí, porque... Persistes. Sí, es mi... y claro, porque ya es casi un lugar que vive en el pasado, que ya casi no existe más. Y si el dueño del bar se va o muere, no hay más vida ahí. Depende casi de una persona, la vida del pueblo. El futuro es incierto. Eso. Compartes tu vida con un argentino. ¿Qué piensa él de tus películas? ¿Qué te dice?
Eh, ¿Qué dice? No, le encanta, le gusta mucho, sí, mis películas, espero. Pero siempre, claro, es una posición bastante difícil. Me pregunto mucho si tengo la legitimidad de contar una historia, que no sé, a un argentino de contar esta historia, pero creo que hay también una mirada que yo vengo de Francia, contar todas las cosas con mi mirada de Francia, y que es otra historia si es un argentino que cuenta la misma historia. Creo que puede ser muy saludable la distancia de otra La cultura. distancia, claro, sí, que es una mirada distinta. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Casa de Argentina de la Cita Internacional el 10 de enero para Avenida Rivadavia y el 11 en la Sociedad de Autores aquí en París para la proyección de Historias de Llanura de la realizadora de Liechtenstein, Christine Segezzi. Y si quieres, Christine, volver a escuchar íntegramente esta emisión o verla en vídeo, porque hoy podemos verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, naturalmente, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama esta emisión. Y sobre todo, permíteme saludar a Hélène Avril, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización del programa. Muchísimas gracias, Christine, de nuevo, y mucho éxito aquí en París. Gracias a ustedes.